Hola amigos, bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Como todos los sábados, aquí en el canal 19 de Cinevisión, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, te da la bienvenida. En esta ocasión vamos a continuar, como en entregas anteriores, contestando las preguntas que nos transmiten nuestros pacientes a través del correo doctorencarnacion@gmail.com. doctorencarnacion@gmail.com. Así que a la vuelta de esta pausa comercial vamos a escuchar todas esas preguntas interesantes e inquietudes que transmiten nuestros pacientes en De Salud y otras cosas. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre. Sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril. Tabletas. Tableta. O tabletas. O quizás
Tableta. Capletas. Señores. It's tableta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. ¿No tabletas? Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día. Para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. Continuamos en tu programa de salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En nombre del doctor César Mella, productor general de este programa, te damos la bienvenida a este espacio que pretende brindarte las herramientas para que puedas manejar el día a día de tus problemas de salud. Como anunciábamos anteriormente, en esta ocasión vamos a estar respondiendo las preguntas que nos han transmitido nuestros pacientes a través de nuestro correo doctorencarnacion@gmail.com. Vamos a comenzar inmediatamente con una pregunta que se hace recurrente. Lamentablemente tenemos que responderla todas las veces que nos las hagan, que es ¿en qué consiste la operación de amígdalas? Es la primera pregunta que nos hace un paciente. Las amígdalas son estas bolas que se encuentran en la garganta. Cuando usted abre la boca, que se ven grandotas, que se infectan con mucha frecuencia y son parte del tejido linfático. Estas amígdalas, cuando se hacen demasiado grandes, pueden producir obstrucción, o cuando se infectan con demasiada frecuencia, producen un estado, una alteración de la calidad de vida del paciente y por lo tanto, en ocasiones está indicado operarlas. A diferencia de hace 30 años, 40 años, donde se operaba a todo el mundo de manera rutinaria, como que a todos había que quitarle las amígdalas, la indicación para operar o no operar ha cambiado. Y hoy por hoy las indicaciones para operar las amígdalas son más reservadas. En el caso de los pacientes que tienen muchas infecciones, las amígdalas se operan cuando el paciente tiene más de 5 infecciones al año o cuando tiene más de 4 infecciones al año durante 2 años consecutivos o cuando tiene más de 3 infecciones al año durante 3 años o más. Si usted calcula cuánto dura una infección de amígdalas, más o menos 5 a 6 días, y usted calcula que una persona pudiera tener 5 infecciones de este tipo en un solo año, estamos hablando de un promedio de entre 24 a 30 días de enfermedad solamente por esta causa en un solo año. Multiplíquelo por 5 años y verá que entonces son alrededor de 120 días de enfermedad, que equivale casi a 4 meses. En estos casos es donde está indicada la cirugía por casos de infección. Hay otra indicación para operar las amígdalas, que es la indicación obstructiva. Es cuando las amígdalas tienen un tamaño demasiado grande que interfiere con la deglución, es decir, le interfiere al paciente para él poder tragar, principalmente en el caso de los niños, o cuando le interfiere para poder respirar. En el caso de los adultos, pueden tener un tamaño tan grande que les produzcan ronquido y apnea del sueño, es decir, pausas durante la respiración. En estos casos también está indicado operar. Otros casos ya cada vez menos frecuentes, o no cada vez, pero menos frecuentes, son los casos de tumoraciones. El médico otorrinolaringólogo, cuando examina la garganta de los pacientes,
puede darse cuenta de si esa amígdala que está engrandecida con relación a la otra tiene un aspecto anormal que amerite o que sugiera extirparla. Las amígdalas no se extirpan por pedazos, se extirpan enteras, aunque sí se pueden hacer biopsias. Pero en este caso, si hay una tumoración, entonces esto también podría ser una indicación para extraer las amígdalas. La operación se hace de diferentes maneras. Se han desarrollado numerosas técnicas para poder hacer esta cirugía. La más utilizada es el simple cuchillo o bisturí acompañado de tijeras y pinzas, es decir, herramientas frías que no utilizan energía para esta cirugía y que es la que se utiliza con más frecuencia porque realmente las técnicas que se han desarrollado no le han agregado demasiado valor a la cirugía de amígdalas. Se probó, por ejemplo, con el láser. El láser se ha descartado totalmente ya para la cirugía de amígdalas porque se demostró que los pacientes terminaban sufriendo mayor dolor. Aparte de que el láser tiene un costo bastante alto, un equipo de láser puede costar alrededor de 500 a 600 mil dólares, de lo cual estamos hablando de 3 millones de pesos, de 30 millones de pesos que puede costar uno de estos aparatos, y por lo tanto el costo que le agrega a la cirugía no compensa con los beneficios que se dicen obtener de él. Se desarrolló luego la radiofrecuencia, el bisturí de radiofrecuencia, que ha tenido varias modalidades y que es parecido al bisturí eléctrico, lo único que tiene una amplitud de frecuencia de la electricidad que es diferente y hace que se produzca una quemadura, una coagulación sin descargar mucha energía, con lo cual la quemadura es menos dolorosa. Se desarrolló también el Coblator, que es otra técnica, que es un aparato que tiene un succionador con una punta de radiofrecuencia controlada en el extremo del aparato y que al mismo tiempo que va quemando bajo agua, produce que el tejido se queme tan rápido que se vuelve plasma, con lo cual se destruye, se desnaturaliza sin llegar a quemar los tejidos que están al lado. Y hoy por hoy es la tecnología que mejor resultado ha dado en cuanto a lo que se refiere al dolor del postoperatorio. En una cirugía de estas se espera que el paciente va a tener dolor alrededor de una semana, siendo el peor día entre el quinto al sexto día. Utilizando la técnica del Coblator se ha logrado tener un poco menos de dolor, pero también al mismo tiempo es una técnica costosa. Solamente una punta de este aparato cuesta alrededor de $300 y son puntas que no son reusables. Por lo tanto, le agrega un costo adicional a la cirugía de ese paciente que si usted lo piensa como un solo individuo dirá, bueno, pero $300 no es gran cosa. Pero cuando usted multiplica por todos los pacientes que se tienen que operar de esto, el cargo para el sistema de salud es bastante alto. Otras técnicas que se han utilizado son aparatos más modernos de radiofrecuencia que se utilizan para la cirugía de adenoides. Hay uno que es denominado Aquamantis, que es de una compañía norteamericana, que ayuda muchísimo a que la cirugía sea menos sangrienta, porque la cirugía de amígdalas y adenoides es una cirugía que tiene tendencia a sangrar, aunque se controla con el bisturí eléctrico. Cuando se utilizan estos equipos modernos se puede lograr que haya un poco menos de sangrado. Sin embargo, lo más extendido y hasta ahora ha dado muy buen resultado es la cirugía sencillamente con la técnica fría. Los pacientes después que se operan de la cirugía de amígdalas tienen restricción de lo que pueden comer durante un corto periodo de tiempo. Es decir, los pacientes pueden realmente comer de todo. Lo que pasa es que como la cirugía de amígdalas es una cirugía dolorosa y potencialmente sangrante, los pacientes lo que hacen es que se restringen de lo que comen cosas blanditas, comen cosas líquidas, comen cosas frías para tratar de aliviar el dolor, pero no porque realmente estén impedidos de tragar. Sí se les recomienda que no traguen cosas duras como pizza, galletitas, cornflakes o cualquier tipo de sustancia dura con filo que pudiera producir una pequeña herida en la zona operada de amígdala y que pueda entonces desencadenar un sangrado. Luego de pasados estos días, alrededor de 7 a 8 días, ya el paciente se puede integrar a una vida normal, aunque puede ser que le queden algunas molestias, pero ya se puede integrar a una vida normal con la seguridad de que esas amígdalas no se van a volver a infectar porque ya se sacaron por completo. Otra pregunta que nos transmiten nuestros amigos televidentes a propósito de esta pregunta anterior de la cirugía de amígdalas: ¿es necesario operar a mi hijo? No es imprescindible operar a un paciente que tiene indicación. No es una indicación de vida o muerte, no es una indicación que diga que el paciente va a sufrir una complicación mayor porque no se opere. En ese sentido, no es obligatorio operar al paciente.
Sin embargo, el cálculo que hacemos es el cálculo del beneficio que ese paciente puede tener si ponemos en una balanza los perjuicios que le causa la enfermedad contra los perjuicios que le podría causar la cirugía. Recuerden el cálculo que hicimos anteriormente, 5 episodios, vamos a poner 4 episodios de amigdalitis en un año y que cada uno le dure 5 días, significa que son 20 días de enfermedad en cada año, mientras que una cirugía son 10 días, vamos a decir 10 días de enfermedad. Si usted multiplica los años por 3 o 4 años sin operar a este niño, entonces estamos hablando de 14 o 15 episodios de amigdalitis en un año, que cada uno le dure 5 días, estamos hablando de 70 días de enfermedad, cuando con una cirugía de 10 días se puede resolver. Es decir, que en ese sentido hay que poner en una balanza ambas posibilidades. Existen tratamientos que se pueden hacer, sobre todo en los pacientes que tienen indicación de cirugía porque tienen muchas infecciones. Existen antibióticos que se pueden utilizar cada vez que el paciente tiene una infección. No hay vacunas para no sufrir de amígdalas. Esa creencia que tiene la gente de que poniéndole a los niños una inyección de benzetacil todos los meses van a lograr un nivel de vacunación con el cual van a prevenir que se infecte, tendrían que calcular cuánto duele una de estas inyecciones. Aparte de que desde el punto de vista médico es totalmente inefectivo, pero también calcule cuánto duele. Y si usted tiene un niño al que le indicaron que se beneficia de operarse y usted dice, no, yo no lo voy a operar, yo mejor le voy a poner la inyección todos los meses por 2 años. Esos son 24 inyecciones, 24 inyecciones que duelen muchísimo. Entonces, por eso hay que calcular si se le puede poner este tratamiento al paciente a base de antibióticos o si va a necesitar inyecciones o si se va a beneficiar de operarse. Una consecuencia de utilizar antibióticos que a veces la gente no piensa es que el antibiótico mata bacterias indiscriminadamente. Él no dice, tú eres la que está provocando la infección y tú no, te mato a ti y a ti te dejo. Mata todas las que encuentre por el camino. Y dentro de ese grupo de bacterias que se mueren con el tratamiento antibiótico están las bacterias del intestino, las bacterias de la flora intestinal, que son los que ayudan a que el ser humano pueda hacer la digestión. Un ser humano sin bacterias en sus intestinos no puede digerir los alimentos. Entonces, cuando se utilizan antibióticos de manera frecuente, de manera indiscriminada, el paciente puede desarrollar primero diarrea, porque se muere un grupo de antibióticos, pero también puede hacer que se desarrolle una cepa de bacterias resistentes a los antibióticos y de bacterias que son muchísimo más dañinas que la que se quiere tratar. Eso también hay que contemplarlo a la hora de decidir si nos vamos por el tratamiento quirúrgico o por el tratamiento antibiótico. Pero hay otra indicación que les mencioné anteriormente, el tema de la obstrucción. Si el paciente se está indicando cirugía de amígdalas y adenoides porque son muy grandes y le obstruye, no importa cuántos antibióticos le pongan, no importa cuántas inyecciones le pongan, el paciente va a seguir teniendo problemas para respirar. Y uno como médico no puede decirle a una madre, déjelo que se siga ahogando, déjelo que siga respirando mal hasta que esté un poquito más grande, porque es que esa mala respiración tiene consecuencias para su desarrollo. Es decir, que en ese sentido es algo que ustedes tienen que sopesar con su pediatra, en el caso de los niños, con su otorrinolaringólogo, para tomar la mejor decisión. Pero no es una cirugía imprescindible. Otra paciente nos pregunta sobre el ejercicio físico antes y después de la cirugía. Pero desde producción nos hacen una seña de que ya tenemos que subir a comerciales, así que vamos a dejar esta pregunta sobre la cirugía de las amígdalas y adenoides y sobre si conviene o no hacer ejercicio antes y después de la cirugía para después de esta pausa comercial. Continuamos en De Salud y Otras Cosas. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr,
descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Hola, continuamos en De Salud y otras cosas y conversando en este momento sobre el tema de la cirugía de las amígdalas y adenoides. Antes de la pausa hablábamos de la pregunta que nos hacía uno de nuestros pacientes sobre el ejercicio antes y después de la cirugía de amígdalas. Antes de cualquier cirugía, los pacientes pueden continuar su rutina práctica de ejercicios, pero sí se recomienda que por lo menos el día antes no hagan ejercicios muy enérgicos, porque estos ejercicios provocan la liberación de sustancias y provocan agitación en algunos pacientes. Y por eso, por lo menos 24 horas antes de esta cirugía, se debe reposar. Después de operado el paciente, en particular el paciente que se opera de amígdalas y adenoides, debe esperar alrededor de 10 días para poder hacer ejercicios. ¿Y esto por qué? La cirugía de amígdalas es una cirugía en la que la amígdala se saca y se queda un lecho, donde estaba pegada la amígdala, un lecho cruento. Es decir, como quien dice, la amígdala se despega y ese tejido se queda expuesto sin ninguna cobertura, sin puntos, porque no se cose ya en estos tiempos. Y ese tejido, en la medida en que va cicatrizando, puede sangrar. Si el paciente, haciendo ejercicio, respira por la boca y se produce resequedad o hace mucha fuerza y puede romper uno de estos vasitos sanguíneos que se están formando nuevamente y producirse una hemorragia. Es decir, que el paciente que está operado debe esperar por lo menos 10 días antes de hacer actividad física, iniciar con actividad física suave y ya después de las 3 semanas entonces puede integrarse a una actividad física ya totalmente normal. Otra paciente nos pregunta
sobre las faringitis a repetición. Es una pregunta interesante porque muchas veces la gente piensa solamente en las amígdalas y no piensa en la faringe. La faringe es la garganta, es ese espacio en donde están las amígdalas. Hay muchas veces que las personas tienen dolor de garganta, es decir, dolor de la faringe, pero una persona no puede precisar si ese dolor se produce porque están inflamadas las amígdalas o porque está inflamada la garganta entera en general, o porque están inflamadas algunas de las otras estructuras que están dentro de la garganta, como son las amígdalas palatinas, las amígdalas faringeas y como son las amígdalas linguales. Entonces, cuando a una persona le duele la garganta, hay que distinguir entre si se trata de un episodio de amigdalitis o se trata de un episodio de faringitis. ¿Por qué? Porque la faringitis en la mayor parte de los casos es producida por virus. Y en esos casos, la mayor parte de las veces no vamos a necesitar utilizar antibióticos. Solamente con un antiinflamatorio, con un medicamento anestésico que alivie la sensación de ardor de la garganta y con abundante hidratación, se va a resolver el problema sin antibióticos. Ahora, hay ocasiones en que se infecta la amígdala y luego esa infección se pasa a la faringe. Entonces estamos hablando de faringoamigdalitis, en cuyo caso, en caso de que sea bacteriana, va a necesitar del uso de antibióticos. Pero esta diferenciación es bueno que lo haga su médico, su pediatra, su médico general, su médico de cabecera o su otorrinolaringólogo. En estos casos de estos pacientes que tienen infecciones a repetición, hay que hacer varios estudios. El primero de ellos es un hemograma. Vamos a ver qué tan altos están los glóbulos blancos y si están altos, qué tipo de glóbulos blancos son los que predominan. Esto porque existen dos tipos principales de glóbulos blancos que son los que nos orientan a si la infección es bacteriana o si la infección es viral. Hay unos que se llaman leucocitos, ustedes los pueden ver en los resultados de sus análisis. Si son los leucocitos los que están elevados, vamos a observar que su porcentaje en sangre es mayor de un 60%. Cuando eso sucede, tenemos leucocitos aumentados, entonces los linfocitos, que es una proporción, van a estar disminuidos. En estos casos hablamos de una infección bacteriana que va a necesitar del uso de antibióticos. Si por el contrario, los que están aumentados son los linfocitos, entonces estamos hablando de una infección viral, como una gripe o como otro tipo de infecciones virales que no precisan del uso de antibióticos. Es importante esta diferenciación. Hay personas que presentan este tipo de infecciones repetidamente. El paciente que sufre de faringitis crónica es el paciente que siempre tiene algo en la garganta, que siempre le duele, que desde que cambia la temperatura, si entra en un ambiente frío, si coge sereno, si se jarinea con una lluvia, como decimos aquí, este tipo de pacientes inmediatamente se les refleja en la garganta. La faringitis crónica es una condición difícil de manejar porque es una condición que implica una condición del individuo de sensibilidad a este tipo de situaciones. No necesariamente es infecciosa. Si lo fuera, un cultivo de garganta, un hemograma que nos oriente sobre el nivel de glóbulos blancos y el tipo de glóbulos blancos, nos va a ayudar a hacer la diferenciación. Pero también hay veces en que sucede algo a lo que la gente no recuerda, y es que el que tiene acidez estomacal puede tener reflujo de ácido del estómago. Acuérdense de que el estómago tiene una válvula en la zona que se llama cardias, que es la que impide que el contenido del estómago suba hacia la garganta a través del esófago. Cuando esta válvula tiene filtraciones, entonces se produce una subida de ácido por el esófago y se produce una irritación, debido a que el esófago y la garganta no están preparados para manejar el ácido. De hecho, la garganta es 50 veces menos resistente que el esófago para manejar ese ácido. Por lo tanto, si la persona está teniendo episodios de reflujo, que le sube un agrio a la boca, algunos que el paciente se da cuenta, pero algunos asintomáticos, que el paciente no se da cuenta, puede tener una irritación permanente de la garganta sin que sea precisamente una infección de la garganta la que se la está produciendo. Y en este tipo de pacientes, si esto se pasa por alto, el paciente entonces va a tomar antibióticos que le van a afectar el estómago, va a tomar antiinflamatorios que también le van a afectar el estómago y no está resolviendo el problema. Es decir, que a la hora de pensar en que usted tiene dolor de garganta, no se enfoque solamente en la faringitis y en la amigdalitis, porque también puede haber otras causas. Algunos pacientes que sufren de alergia, es decir, de que su cuerpo reacciona exageradamente ante la presencia de ciertos estímulos
físicos o químicos, dígase, cambios de temperatura en el aire, la ingestión de bebidas frías, la exposición a sustancias químicas, la exposición a humo de tabaco o al humo de los vehículos. Este tipo de personas pueden tener un tipo de irritación de la garganta que también es faringitis, pero que no es infecciosa. Entonces, por lo tanto, el médico les va a ayudar a definir de cuál de todas se trata. Una madre nos pregunta sobre que su hijo fue operado del oído y le pusieron unos tubitos de drenaje. Los tubitos de drenaje se ponen en el oído, en el tímpano, haciéndole un micro agujero con una aguja muy pequeñita, un bisturí muy pequeño, y se colocan estos tubitos que tienen por objeto ayudar a equilibrar la presión de aire del oído con la presión atmosférica. Estos tubitos se ponen y se dejan ahí para que sea el cuerpo que los expulse espontáneamente al cabo de 6 a 8 meses. En algunos pacientes dura 1 año, en otros pacientes dura 4 meses, pero más o menos es el tiempo que dura esto. Esos tubitos se quedan ahí para que se expulsen por sí solos. Hay algunos casos en los que los tubitos no se expulsan por sí solos, entonces es necesario extraerlos. Pero la extracción no es tan sencilla como la colocación. En los pacientes en que se necesita extraer los tubitos, que son muy pocos, entonces hay que hacerlo con anestesia general. Cuando los tubitos son de teflón, que son los que se utilizan, o de PTFT, son los que más se utilizan actualmente, son los que están disponibles en el mercado, estos tubitos no se pueden sacar si no es durmiendo al paciente o con sedación para entonces extraerlos. Porque la extracción es dolorosa y no se les puede colocar la misma anestesia que para ponerlos porque es bastante molesto. Y también porque cuando estos tubitos se colocan, el tímpano cierra alrededor del tubo. El tubo tiene la forma de una bobina y entonces el tímpano cierra alrededor del cuello de esa bobina, alrededor de esa cintura de la bobina, y si usted intenta extraer el tubito, ala el tímpano con la cadena de huesecillos hacia adelante y puede producir mucho dolor, aparte de que también puede producir una alteración auditiva. Por esto, cuando es necesario sacarlos, que es muy poco frecuente, hay que hacerlo con anestesia general. Pero si los tubitos son de silicona, se pueden extraer con un movimiento rápido directamente en el consultorio. En el caso de los niños, lo que hacemos es que les recomendamos a los padres esperar. Le dijeron que se iban a salir a 1 año, va 1 año y medio, todavía no se han salido. Podemos esperar 6 meses más a que esos tubitos se expulsen. No se expulsan, entonces se programa una visita al quirófano para, bajo sedación y con un movimiento rápido, sacarlos sin lastimar el tímpano ni las estructuras del oído. Es decir, que ahí está respondida su pregunta. Una madre me pregunta, pero no me da más detalles, forma extraña, ayúdeme. Forma extraña, creo, y quise incluir esta pregunta dentro de las que iba a contestar hoy, porque muchas veces la gente se concentra en los estudios o le hace exámenes a su paciente, dígase a su esposo, a su hijo, a su niño, a su hermano, o ellos mismos se examinan en el espejo y se descubren cosas que nunca se han visto y que describen como una forma extraña e inmediatamente se alertan. Si usted descubre en un examen que usted se hace usted mismo mirándose en el espejo o porque alguien le mira y le dice que tiene alguna cosa extraña, no se tiene que poner histérico, no tiene que acelerarse. Sencillamente vaya al médico en 1 o 2 días, que le orienten, que le digan lo que es. Inclusive, si usted tiene un médico de confianza, si su médico es de confianza suyo, usted le puede mandar una foto de lo que se ve y el médico le podrá decir, no le va a poder hacer un diagnóstico con esta foto, pero le va a poder decir, mire, esto que se ve aquí es aparentemente sea normal, pase por mi consulta, vamos a verlo, o lo que yo creo que está aquí amerita una atención más rápida, vaya donde tal o cual médico que le puede ayudar. No es que estamos incentivando la consulta a través del WhatsApp, pero todas estas técnicas ayudan a aliviar la angustia de los pacientes. Mis pacientes que tienen mi número celular, si tienen cualquier cosa, me ayuda a mí a poderlos ayudar, el que yo tenga información. Esa información se obtiene a través de una foto o de un video de lo que a ellos les preocupa. Pero también hay otra cosa sobre la que yo quiero llamar la atención, es sobre los estudios. Muchas veces las personas se hacen estudios que van donde el médico y le dicen, doctor, indíqueme tal cosa. Pero el médico le pregunta, ¿pero para qué usted necesita? Bueno, que yo quiero hacerme porque yo sospecho tal cosa. Y a veces esas indicaciones no son exactamente porque el médico sospecha que tiene algo, sino para aliviar la angustia, la duda de ese paciente. Entonces los pacientes se encuentran cosas y después entonces se sienten preocupados porque entonces comienzan a leer en internet y encuentran una cantidad de información que no pueden manejar. Yo les recomiendo que no hagan eso. Evítense esa angustia, consulten con su médico, pregúntenle sobre sus dudas,
Pueden leer en internet todo lo que quieran, pero sobre lo que lean pregunten, porque hay mucha información y dependiendo de dónde ustedes lean, también pueden leer información incorrecta. Vamos a una pausa comercial y vamos a continuar aquí en De Salud y Otras Cosas, conversando con el doctor Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, sobre las cosas que nos preguntan nuestros pacientes en la consulta. Seguimos después de esta pausa. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta.
Continuamos en De Salud y Otras Cosas, conversando el doctor Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. Estamos respondiendo las preguntas que nos transmiten nuestros pacientes a través de nuestro correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. Aquí tenemos una pregunta de una madre preocupada que dice: mi niño tiene los ganglios inflamados, pero no tiene molestias. ¿Qué son los ganglios? Los ganglios son unas pequeñas estructuras, unas bolitas, lo que en República Dominicana conocemos como reumas. Son unas bolitas que están localizadas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en las coyunturas, en donde se unen las partes del cuerpo, en la axila, en el cuello, en el abdomen, en la ingle. Y funcionan, vamos a decir, como filtros de infección. Estas son estructuras del sistema linfático, que es el sistema de defensa que genera las defensas del cuerpo. Y lo que ellas hacen es que cuando hay cualquier virus o bacteria o partícula patógena, captan algunas de ellas y se inflaman para entonces producir los anticuerpos que se necesitan para combatirla. Ayudan a producir los linfocitos, que son los que combaten la infección. Entonces, estos ganglios se pueden inflamar ante la presencia de infecciones virales y se pueden quedar inflamados durante un periodo de tiempo. Si no duelen, si no están ubicados en un sitio en donde producen interferencia, como por ejemplo en el cuello, donde interfieren con el cuello de la camisa, o en zonas en donde hay mucho contacto, uno los vigila, con análisis de sangre determina si hay cualquier alteración hematológica y decide si es necesario extraer uno de estos ganglios para poder hacer el diagnóstico. ¿Por qué es importante vigilar estos ganglios? Porque existe una enfermedad que es el linfoma, que es como quien dice un cáncer linfático, que se manifiesta en algunas ocasiones de ese modo. Pero no es que querramos transmitirles temor con respecto a esto. Muchas veces las personas lo primero que piensan cuando se ven cualquier cosa es que tienen un cáncer, y realmente es lo menos frecuente. Sí hay que ser vigilante. Cuando hay ganglios en el cuello que están inflamados, que no cambian de tamaño, que no aumentan en número, que no duelen, que no están duros, que no están pegados de las estructuras aledañas, que en los análisis de sangre no le sale alteración, en la mayor parte de los casos, más del 90% de los casos, no vamos a hacer nada con ellos, más que vigilarlos. Ahora, si aparece alguna de esas características, principalmente que sean duros o que estén pegados de los ganglios que están alrededor, entonces podría ser que sea necesario hacer una biopsia, que se puede hacer pinchándolos con una aguja especial o sencillamente extrayéndolos mediante una cirugía. Otra madre nos pregunta, nos dice que su niño se dio un golpe en la nariz. En este caso no estamos hablando de un niño, sino de un adulto. Un golpe en la nariz, ¿qué importancia tiene un golpe en la nariz? Dependiendo de la magnitud del golpe, un golpe en la nariz puede producir un hematoma de la nariz. Es decir, al aplastarse la nariz por el golpe, se produce un derrame de sangre en las estructuras de la nariz que hace que entonces se forme un hematoma. Este hematoma se puede infectar y puede producir entonces una necrosis, es decir, la muerte del tejido del tabique nasal, con lo cual entonces se puede producir una infección y un absceso nasal. Si esta es la situación, es una complicación importante de una cosa tan sencilla como un golpe. Pero también con el golpe puede suceder una fractura de los huesos propios de la nariz que conlleve entonces a que se produzca una deformidad de la nariz, que si es atendida en las primeras 48 o 72 horas, se puede resolver, en el caso de los adultos, sin necesidad de ir a cirugía. En el caso de los niños, si hay este tipo de fracturas, siempre va a ser necesario dormirlos para reducirlas, que es como se dice, para repararlas. Pero en el caso de los adultos, el especialista, otorrino, maxilofacial, cirujano plástico, lo puede hacer en la sala de emergencias o en el consultorio. Es importante vigilar este trauma nasal porque muchas veces los pacientes tienen un sangrado, el sangrado se detiene y el paciente piensa que se dio un golpe, sangró y que como botó la sangre ya no tiene ningún problema. Y realmente no es así. Cuando se produce un golpe en la nariz, se produce un aplastamiento de las estructuras de la nariz. Y si se produce un derrame de sangre, vamos a comparar el tabique nasal como un sándwich, en el que tenemos un lado, otro lado y en el medio está el tabique. Si en ese medio se produce un depósito de sangre, el tabique se abomba. Y cuando se abomba, la persona no puede respirar. Se piensa que es por el golpe, porque está hinchado, pero realmente es porque hay un derrame de sangre en ese lugar. Y si ese derrame de sangre se infecta, entonces el cartílago del tabique nasal se muere. Y al morirse entonces se provoca una infección que puede inclusive llevar a la muerte, porque puede llegarse a complicar en casos extremos con una enfermedad que se llama trombosis del seno cavernoso. Es decir, que un golpe en la nariz
si se produce una dificultad respiratoria, hay que hacérselo mirar, porque se puede complicar. En el caso de los niños, el problema del golpe en la nariz es que no identificar a tiempo un daño de las estructuras de la nariz puede hacer que el desarrollo de la nariz de ese niño se altere. Si el golpe produce fracturas y no se reducen a tiempo, ese niño va a crecer con esa nariz deformada y va a necesitar luego cirugía reconstructiva, que es muchísimo más difícil. Una madre me manda una pregunta. Dice que en una radiografía que le hicieron a su niño, les reporta al radiólogo que tiene hipertrofia de la mucosa de los senos maxilares. Vamos a desenredar un poco este mondongo. Primero, ¿qué es hipertrofia? Hipertrofia significa aumento de tamaño. Hipertrofia, para que tengan una idea, es lo que hacen los que levantan pesas, los fisiculturistas. Hacen ejercicios y los músculos se hipertrofian, se ponen grandes. En medicina hablamos de hipertrofia cuando hay un aumento de tamaño. La mucosa es ese tejido rosado que recubre todo el tejido de la nariz. Y los senos maxilares son dos huecos que uno tiene aquí justo debajo de los ojos, que se combinan con los senos etmoidales que están aquí en el centro, con los senos frontales que están en la frente y con los senos esfenoidales, son los senos paranasales. Estos senos están recubiertos por una capa muy fina de mucosa, ese tejido rosado que vemos en la nariz y en la boca. Si esta mucosa se inflama, cuando se hace un estudio de tomografía, en el estudio se puede ver que está engrosada. Piensen, por ejemplo, en un coco lleno. Ustedes lo cortan por la mitad y ustedes cuando lo miran de lado pueden ver el grosor de la masa del coco, que se ve blanco, ¿no? Este grosor puede ser más o menos grueso. Eso mismo se ve en la tomografía cuando vemos los senos paranasales. El radiólogo puede ver el grosor de la mucosa. Y si esa mucosa está engrosada, el radiólogo lo va a reportar. Pero ese engrosamiento el radiólogo lo va a reportar como sinusitis. Inmediatamente las personas se llevan la mano a la cabeza. Sinusitis, eso no se cura, eso lo voy a tener para siempre, hay que darle antibióticos, y no es así. Puede ser que esta sinusitis sea una sinusitis de tipo alérgico, o puede ser que esa inflamación que tiene la mucosa se deba a un proceso viral que el paciente acaba de pasar. Por lo tanto, la radiografía sola no es el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de esta patología de sinusitis se hace a través del examen clínico y a través de la historia clínica. Preguntarle al paciente cómo se siente, cuáles son sus síntomas, cuándo le empezó, si tiene la nariz tapada, si le está saliendo moco por la nariz, si tiene alteraciones del olfato, si tiene dolor en la cara o en la frente, si siente sensación de presión. Todos esos datos que no nos los da la radiografía, los podemos encontrar a través de la historia clínica y del examen físico. Entonces, no se haga la idea de que porque salió eso en la radiografía, su niño tiene un problema y que va a haber que operarlo o que ponerle tratamiento antibiótico. La mayoría de estos casos se manejan sin antibióticos. Una madre nos hace una pregunta y es que su niño salió con hipoacusia unilateral, es decir, que tiene sordera de un solo lado. ¿Cómo se detecta esto? Y esto es importante en estos tiempos, sobre todo ahora que van a comenzar los colegios. Los colegios, desde hace un tiempo para acá, le están pidiendo a los padres que les hagan a sus niños estudios de audición para entrar al colegio. ¿De qué se trata todo esto? ¿Es un requisito por pedir papeles, por ponerlo a uno a gastar, por ponerlo a uno a coger lucha? No, realmente no. Se trata de un método de detección temprana de la sordera. Y es un programa que existe en muchos países del mundo, en los que a todos los niños desde que nacen se les hacen diferentes tipos de pruebas para determinar desde el nacimiento si tienen cualquier alteración y establecer un tratamiento temprano y también evitar que haya retrasos en el desarrollo. En las escuelas, por ejemplo, sucedía que los niños van a la escuela y se retrasaban en su aprendizaje. Y era porque nunca nadie se había detenido a examinar que ese niño no estaba escuchando bien. Estos estudios de detección temprana de la sordera tienen ese objetivo. Entonces, cuando se lo indican al niño, el niño debe ir al otorrinolaringólogo. Aparte del examen físico que nosotros vamos a hacer, se va a hacer una evaluación de su audición. En el caso de los niños pequeños, esta evaluación se hace a través de unos estudios que se llaman otoemisiones acústicas, que es registrar los sonidos que el oído produce, son microsonidos.
Si esas emisiones otoacústicas salen alteradas, entonces se pasa a otro estudio que se llama potenciales evocados auditivos, en los que vamos a examinar todo el trayecto de la audición desde el oído externo hasta el cerebro. Si allí encontramos alguna alteración, entonces se tratarán de manera adecuada, ya sea indicándole al paciente el uso de audífonos o, en el caso de que sea una sordera profunda, indicándole al paciente una cirugía de implante coclear, que ya es un poquito algo más complicado y que el tiempo de hoy no nos da para explicar. Pero si en el colegio de su niño le piden que le haga pruebas de audición para admitirlo, no se lo tome a mal. Le están haciendo realmente un favor, porque vamos a detectar tempranamente cualquier problema para corregirlo antes de que se convierta en un problema mayor. Este es todo el tiempo que tenemos para hoy. Hemos estado conversando aquí en De Salud y Otras Cosas y les esperamos, quien le habla, Luis Felipe Encarnación, el próximo sábado a las 12 del día en Cinevisión Canal 19 para otra entrega. Hasta la próxima.